Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, los que colaboran especialmente económicamente con TLV1, va todo nuestro agradecimiento, especialmente en estos 11 años ya largos, cumplidos por TLV1, de transmitir, como siempre hacemos, toda la verdad. Y también estamos transmitiendo, este programa en particular está saliendo en Teleredes, todos los días de 11 a 12 del mediodía y se repite de 20 a 21 horas de la noche. Así que agradecemos a los dirigentes de Teleredes por permitirnos en TLV1 poder estar en canal de cable. Así que todo nuestro agradecimiento. También estamos transmitiendo, como siempre, también a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales, inclusive cómo pueden ingresar en Teleredes. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Pedimos nos guíe, nos ilumine, especialmente en esta época tan difícil. Pareciera que cada vez estamos más enfrascados, ¿no?, en lo material y en lo demoníaco, ¿no?, que el mundo político, social, cultural, ¿no es cierto?, se impone. Así que pedimos por su manto, que nos proteja a ella y a la Virgen de Luján, nuestra patrona argentina. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema político, ¿no?, que tiene que ver con un montón de temas. Dentro de pocos días, 10 de diciembre, va a asumir el nuevo presidente electo, Javier Milei, que ya sabemos que es de orientación liberal, de religión, o por lo menos practica, quiere y aparentemente ya lo es, de religión judía, en un país católico, ¿no es cierto?, que va a asumir la presidencia de la República. Entendemos que hay una serie de disyuntivas, la sociedad se pregunta en la parte política, en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural, ¿no es cierto?, cómo se va a desarrollar hacia el futuro. ¿Cuáles son los indicios que este nuevo personaje electo va a imponer en la Argentina y qué eco va a encontrar en la clase política? Por supuesto, cómo nos vamos a ver en el plano no solo nacional, sino también internacional. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no?, frente a un fin, ¿no?, de una época kirchnerista que puede volver, ¿no es cierto?, sin duda, en un futuro, porque la Argentina es pendular, va de un lado al otro, ¿no? Ya lo hemos visto en el pacto los Kirchner con Macri, ¿no?, el PRO. Así que es muy lógico que esto vuelva a ocurrir. Puede ser que ahora, ¿no es cierto?, estas cosas cambien. Pero se suponía que iba a ser una Argentina distinta, pero que esta Argentina distinta, la cual tanto se denostaba la casta política, obviamente el gobierno nuevo está apelando a la casta política, efectivamente, para armar su gobierno. Y efectivamente ha habido un pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei, y por supuesto ha incluido este pacto Patricia Bullrich, ¿no es cierto?, que todo lo que conlleva este tema. Así que bueno, y todos los personajes económicos que en su momento tuvieron su rol importante en el gobierno de Macri y que vuelven de vuelta a estar presentes, no solo en la época menemista, sino la época de Macri en el Ministerio de Economía y rigiendo la economía argentina hacia el futuro. Vamos a tocar este tema, creo que es muy importante, no solo otros que tienen que ver con la política internacional, la cual este gobierno va a tener que lidiar, sin duda, y para mí es un gusto compartir el programa con un doctor en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad Católica, profesor de Historia, Estrategia y Relaciones Internacionales en la Universidad 3 de Febrero, la Universidad Católica y la Universidad Católica de La Plata, y en la Escuela Superior de Guerra del Ministerio de Defensa de la Nación. Es autor de Los años 70 a fondo, de la editorial SB, como tenemos en pantalla, Clausewitz, La ciencia política de la guerra, y Radiografía política, escrito sobre filosofía, guerra y orden mundial, que se publica tanto aquí como en España y en Chile. Y últimamente ha publicado el último libro, que se llama Sobre Laclau, Laclau, ¿no es cierto?, y Mouffe, para una crítica de la razón progresista. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor Pablo Ansaldi. Muchas gracias por la invitación, el honor es mío como siempre. Gracias, Manuel. Pablo, gracias. Este último libro, que bueno, nosotros hemos tocado creo en otros programas, pero este libro
La CLO, ¿no es cierto?, basada en el progresismo. Bueno, sabíamos que la CLO era el inspirador del gobierno kirchnerista, ¿no? Bueno, era el ideólogo o parte del alimentador y el constructor de la superestructura ideológica. Sí. Y este libro es una compilación donde hay un trabajo mío, por supuesto, un trabajo de mi autoría, pero también estoy muy bien acompañado por Eduardo Hernando Nieto, filósofo político del Perú, por Alejandra Salinas, Universidad Nacional del 3 de Febrero. Federico Calvo, un estudiante avanzado, ya recibido. Gina Chechele, también una politóloga de la Católica de La Plata. Claudio Chávez, historiador procedente de la Izquierda Nacional, que hoy está en otro palo. David Engels, docente especialista en Spengler y demás en Bélgica. José Manuel Rodríguez Pardo, que es un hombre formado con Gustavo Bueno, pero que abrió su propio camino, su revista Metábasis. Una filosofía materialista. Sí, del grupo ese Filosofía Materialista. Él se formó ahí en la Escuela de Oviedo y tiene una revista Metábasis de hace muchos años ya. Se independizó un tanto, creo yo, de eso. Y una entrevista que le hizo Claudio a Silvio Maresca, el recordado amigo, preocupado por caracterizar al progresismo. Entonces, el libro lo que tiene distintas visiones, en general son críticas. Buscamos desmontar, por lo menos en mi artículo y en otros, una serie de estrategias intelectuales erróneas que ha sembrado la CLO y que ha sembrado Chantal Mouffe y que han contribuido a sustituir el pensamiento de la realidad por el pensamiento de lo que se le canta es la realidad. Claro. Y la realidad no es lo que se le canta. La verdad es la aparición sinfónica de lo real, como dirían von Balthasar y Heidegger. La verdad no es cualquier cosa. Entonces, esta gente ha construido un dispositivo que sirve tanto para la izquierda o centroizquierda como también para la denominada derecha o centroderecha, que consiste en articular demandas sueltas y ponerlas en un canasto al cual se lo llama pueblo como flatus vocis, ¿no? Entonces eso para nosotros, flatus vocis, perdón, eso para nosotros es, en el caso particular mío, una negación del realismo, una negación del sentido de los conceptos. Los conceptos son correlatos de lo real, no son meras invenciones ni percepciones. Es decir, la percepción es un momento en la captación de lo real, no es una pura autopercepción sin vínculo con lo real, ¿no? Entonces, toda esta deformación y esta vía muerta intelectual, ideológica, a la que han contribuido la CLO y Chantal Mouffe, es aquí examinada críticamente. Sí, han hecho mucho daño. El libro ya está en librerías en Buenos Aires, quiero avisar. Está? Bueno, está en Las Cúspide, en el Geni y en la librería Hernández y por supuesto en las páginas de la editorial SB, en Mercado Libre, ¿no? Y también a nivel internacional en Amazon y demás. Bien. Bueno, ya todo el público. Así que ya hablaremos más profundamente en un próximo programa. ¿Cómo no? Con todo gusto. Sobre este libro, porque vale la pena hablar para desmontar también todo lo que ha sido el periodo kirchnerista, ¿no? Claro. Macrista también, exacto. Porque entre ambos han colaborado en tándem. Exacto. Contame una cosa, estamos, ¿no es cierto? Estamos ahora en este periodo que ahora dentro de poco se va a inaugurar un nuevo gobierno. Ya hemos visto cómo los resultados electorales han dado, ¿no?, a Javier Milei como presidente electo, ¿no es cierto? La gente parece como que colgó los guantes, dijo basta. Un porcentual importante, creo que es el más importante desde hace muchos años, en lo que se refiere a, ¿no es cierto?, a un balotaje, ¿no? Que generalmente los balotajes, como al ser dos, siempre los números son más elevados. Y el de Scioli y Macri fue ahí, ¿no? También. Fue mucho más acotado. Más justo, muy cerquita entre uno y otro. Pero hay una realidad. Este señor viene la batería de ideas liberales sin duda, viene un pacto con Mauricio Macri, ¿no? Pareciera como que todo lo que denostaba en su momento ahora
están a los chupones, como dirían, a los besos. Eso hay que revisarlo un poco también, ¿no? Pero sí. Exacto, bueno, pero está en eso. Quiero que me des tu impresión en ese aspecto. Bueno, el triunfo de Milei es el producto de yo diría de tres cosas, claro, de una crisis profunda, sí, de la tradición peronista para marcar una política económica de acuerdo a sus principios, de acuerdo a la promesa de su bautismo, ya que estamos ante la guadalupana, por un lado. Por otro lado, es un producto de la demolición material y espiritual que ha ejercido el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en los últimos 4 años. Con esto computo el encierro en la pandemia, la demolición de la estructura económica, después estas contradicciones galopantes en la superficie, que Cristina lo vapuleaba y lo insultaba, pero los funcionarios de Cristina seguían en el ANSES, en el PAMI, en las grandes cajas, no tenían la dignidad que hemos tenido nosotros. Cuando no estábamos de acuerdo con un gobierno, nos íbamos. Así de sencillo. Esa es la ética política. Y por supuesto, la demolición material, ¿no?, que ya venía desde el gobierno de Macri, este gobierno la lleva a aceptar como ley, es decir, dándole estatuto legal a la deuda externa contraída por Macri. Luego hay una embestida brutal de Cristina contra Guzmán, que no llevaba las cosas bien, pero pone en su lugar a Massa. ¿Cuál es la diferencia entre Guzmán y Massa? Ambos son mandaderos del Fondo Monetario Internacional. La diferencia probablemente es que Massa operaba en los circuitos de poder de modo tal que quería garantizarle a Cristina que las causas que tiene, justas o injustas, porque la justicia también está hiperpolitizada, pero iba a resolvérselas a condición de que Cristina le diese la posibilidad de la candidatura presidencial. Por supuesto que Massa duplicó la inflación, duplicó la pobreza, hizo un desastre, ¿no? Y a ese desastre material hay que añadirle que tenemos un presidente que es un ser que uno puede definir como loco, ¿no? Porque puso todo su empeño en lo que podemos llamar la cajita feliz o psicótica, que es la ideología de las ultraminorías, la ingeniería sobre el lenguaje, sobre el cambio de las palabras, la tiranía, para citar a Carl Schmitt, sustituyeron, ¿no?, la solución a los grandes problemas nacionales por la tiranía de los valores. ¿De qué valores? Los valores de ellos, por supuesto, que son, vistos de otro ángulo, disvalores. En rigor, son unidades subjetivas de percepción, arbitrarias, ideológicas. Entonces, el peronismo, que históricamente tendió a ser el cauce de las grandes mayorías nacionales, termina siendo el partido de una secta de dementes. En ese reviente espiritual es que estamos, y es que empalma la figura de Milei. Hay un continuum y no una ruptura entre el progresismo rabioso y esta ideología radicalizada que tiene el personaje Milei. Solamente la Argentina kirchnerista podía votar a un personaje así. Increíble, sin olvidarnos de la sanción del aborto también. Bueno, claro, es parte de esto, porque vos fijate, el aborto yo me opongo por 3 razones, hemos hecho público en Peronistas en contra del aborto, por 3 razones. Una es razón científica, el argumento de la vida. El otro es una razón de orden estratégico, la necesidad de la población y de frenar el invierno demográfico. Quiero recordar que en 20 años, de cada 5 habitantes, como planteó en una conferencia Andrés Malamud, 1 va a ser africano, 1 va a ser asiático, 1 va a ser indio de la India y 2 solamente van a ser occidentales.
quiero plantear también que Argentina, Chile, Colombia y Cuba tienen tasas cada vez más negativas demográficas. Entonces también está el argumento demográfico y finalmente hay un argumento, digamos, de orden de fe, un artículo de fe que lo pueden compartir o no, que es que para nosotros, los católicos, el aborto, bueno, es un crimen, ¿no? Son los tres elementos. Por supuesto, el aborto fue rechazado en el año 2018 por el Senado, que representa a la Argentina real, a la Argentina federal, porque en las provincias y demás el pueblo no lo acompañaba, y luego lo pusieron por la ventana. Y eso tiene su contraparte, naturalmente. Fue evidente que le pagaron a algunos senadores y demás, y que hicieron esa maniobra. ¿De qué les sirvió? De nada. Más que para generar daño, multiplicar el invierno demográfico. Cumplir también con las directrices del Fondo Monetario Internacional. De la Agenda 2030 y toda esta ideología que también levanta Schiaretti. Sí, sí. ¿No? Bueno, la forma de aprovechar era cuando había encierro, ¿no? Donde se suponía que nadie podía salir a quejarse, nadie podía, y ahí entraban los medios de comunicación fundamentales para solamente martillar sobre la idea de... Ahí lo colaron, claro. Y es decir, 2 años después de que el Senado lo había rechazado. No, increíble. Estos son ataques contra la cultura profunda de la Argentina. Sí. Porque son cosas que si tienen que revisarse exigen procesos de mucho tiempo y no este tipo de maniobras arteras. Claro, ¿no? Claro. Para vos, hay un dicho, lo comenté ayer en otro programa con Héctor Juliano, donde planteábamos el tema de que se corría la voz Javier Milei al gobierno, Macri al poder. ¿Qué hay de eso? Yo no lo creo, no lo creo. Primero, Milei no asumió, entonces lo que hablamos es sobre, bueno, las señas que va dando en sus primeros momentos. Sí, Macri fue muy hábil en apoyar al que finalmente quería apoyar, que era Milei, el segundo tiempo, sin duda, pero también la diferencia que generó Milei y la transversalidad de su voto en cuanto a las clases sociales. Él fue votado por sectores pobres, digamos que somos la mayoría hoy día, o son la mayoría, sectores medios, sectores altos, ¿no? El de Macri, en cambio, era un voto más clasista, de medio para arriba, y el del kirchnerismo de medio para abajo. El de Milei es más transversal, fue una diferencia muy grande, y creo que hay una operación muy fuerte de los grandes medios de comunicación para instalarle ministros a Milei, que Milei no confirma. Concretamente me refiero al caso de Patricia Bullrich, por ejemplo. Sí, que se lo da y que no se lo da. Claro, que es ministra de Seguridad, bueno, eso no se sabe. Y así otros, ¿no? Los que estarían confirmados son Caputo, el señor de la recontracasta, dicho sea de paso, en economía, y Mondino, que se está manejando con bastante prudencia como canciller, ¿no? Bueno, pero estarían confirmados. Lo que está claro que Macri opera a través de esos grandes medios y es un operador fuerte. De todos modos, la pelea por el primer gabinete es una pelea por el primer escalón de asalto, el que establece la cabecera de playa. Los primeros gabinetes suelen volar en unos meses, ¿no? Suele haber un recambio a los 100 días o 200 días de gobierno. Por ahí iría la cosa, ¿no? O sea que hay que esperar 200 días, 100, 200 días. No es que hay que esperar, digamos, porque concretamente Milei tiene un problema, ¿no? Milei tiene 36 diputados sobre 257, ¿no? Tiene sobre 72 senadores, 8. Unión por la Patria, o el espacio de ex Frente de Todos, PJ y demás, son 32 senadores. Juntos por el Cambio, 21 senadores, y hay 11 senadores de grupos independientes, Córdoba, etc. Milei está en ultra minoría en relación a las cámaras. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene buenas conexiones tampoco con el Poder Judicial, ¿no? No tiene sindicatos, no tiene factores de poder, Unión Industrial, Cámara Argentina de la Construcción, sistema bancario tampoco, porque la dolarización no es algo que prima facie le agrade a los bancos argentinos.
Entonces, necesariamente por una cuestión, también carece de cuadros de gobierno, y la alianza con Macri se impone para inevitable llenar con 11 jugadores la cancha, mínimamente. Y sobre todo cuando plantea un plan tan radicalizado de reformas y de ajuste, ¿no? Cuando decís que es un buen operador, ¿que es un buen operador internacional o un buen operador Macri, local? Yo creo que es un buen político Macri, contra lo que se dice. A ver, los políticos... Siempre se vio como un tonto, ¿no? Un tipo que le faltaban luces. A veces tiene... A ver, una cosa es la cara de tonto, otra cosa es la falta de cultura intelectual y otra cosa es juzgarlo por sus efectos. Un político comete aciertos y errores, pero Macri está hace 20 años jugando, sí, cometiendo errores para el país, pero no para él. Y está ahora en este momento tiene completamente inclinada la cancha en un gran acierto. Claramente él, habiendo destruido Juntos por el Cambio, fue el constructor de Juntos por el Cambio, no le gustó la limitación que tenía de parte de los radicales y de parte de los radicales de la UCR y de parte de los radicales de la coalición cívica, y ahora se lleva a una, y de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que operaría como una especie de radical, entre radical, peronista, soft, por supuesto, en ese sentido lo digo, light, ¿no? Y ahora se lleva a Patricia Bullrich a los sectores más duros del PRO y se lo lleva al espacio de Milei. En este momento, bueno, hay que considerarlo como uno de los triunfadores en el plebiscito. Mirá. Perdón, en el balotaje. Sí, sin duda. ¿Y cómo queda el peronismo en esto? Bueno, ¿El peronismo existe todavía? El peronismo en el sentido de los cuadros y de los militantes, por supuesto que existe, no está muerto. Hay muchos dirigentes intermedios en agrupaciones, en gremios, en municipios también. No tiene una representación en la superestructura nacional. De todos modos, hoy está puesta en cuestión muy seriamente la continuidad de la tradición nacional, la continuidad de la tradición popular. Lo primero es que hay que quitar a esta pseudoconducción que nos ha llevado al desastre. Me refiero a Cristina, todo lo Alberto, todo esto es antiperonista y demás, porque hay un pueblo que le ha sido fiel cada vez menos. ¿A qué? A una tradición que instaló el general Perón. El general Perón desplegó una serie de grandes conquistas que las podemos pensar en términos espaciales, como si estuviéramos en un teatro de guerra, una serie de conquistas sociales, de derechos de los trabajadores, de la mujer, de la familia, incluso una visión de la industria nacional, de la ciencia y la técnica, un rol del poder nacional. Y bueno, hay un autor portantiero que habla del empate hegemónico. Yo no creo que haya habido ningún empate hegemónico entre esas conquistas y el campo antiperonista. Lo que hay es una defensa móvil a lo Manstein, una retirada paulatina, estratégica del campo popular, que para nosotros es el campo nacional, porque no hay distinción entre la nación y el pueblo como sujeto, ¿no? Hay una retirada defendiendo lo que le va quedando. Ahora, el proyecto visto en las teorizaciones, ¿no?, que hicieron tanto de Macri como de Milei es desterrar a esa tradición popular. Nosotros trataremos con todos nuestros esfuerzos intelectuales y políticos de evitarlo, pero eso significa una reafirmación doctrinaria, una reconstrucción política y una reelaboración programática para la Argentina del siglo XXI. Claro. O sea, esta sería una oportunidad para reagrupar el peronismo verdadero, de repente. Podría serlo. Podría ser. Podría ser. Pero no hay figuras, fuera de las figuras que
son parte de ese sistema, No, ¿no? Que ya conocemos, como Moreno y otros. No, pero Moreno es parte de... Que juegan a un peronismo del cual ellos fueron colaboradores en torcer. Nosotros somos seres humanos y no me parece mal que una persona tenga pasado. No existe la persona sin pasado, ni existe la persona sin vida privada. El problema es que en el caso concreto de Moreno, lo que él plantea es un Moreno cualquier otro, pero es un neo-kirchnerismo en el fondo, es más de lo mismo. Acá hay problemas de fondo que hay que tratar. No, el peronismo... no hay ningún representante, digamos, que alguien lo reconozca como decir, bueno, este tipo puede ser convocante. Hoy no lo hay, es muy prematuro decirlo. Lo que sí es que hay gente que, digamos, hay mucho peronista que es consciente que el peronismo, ya de los tiempos de Perón, su teoría económica, escrita en parte por Bonanni, está a favor del ahorro y de la estabilidad y no de la inflación, no naturaliza la inflación. Y todos estos economistas... ellos han vivido de la deuda externa, de la inflación. Bueno, deuda externa, inflación y todo el pseudo keynesiano heterodoxo, porque Keynes no era estúpido, no sostenía la necesidad de la inflación como una cosa así alegre. Esa es la teoría política, la teoría monetaria moderna, que sí es una ridiculez, ha hecho que la inflación sea parte del paisaje, y la inflación lo que hace es deteriorar el nivel de vida, deteriorar la posibilidad de invertir en las empresas, de reinvertir en la economía, etc. Y por supuesto es un daño al bolsillo popular. El error de diagnóstico profundo que tiene, creo yo, la escuela de la teoría moderna, monetaria moderna, así llamada, que es la de Kisilov, es creer que la inflación es algo que lo hacen los formadores de precios, unos señores malos que aumentan los precios. La pregunta es, ¿por qué hay estos señores malos en la Argentina y aumentan los precios? ¿Por qué en Brasil no aumentan los precios? ¿Por qué en México no aumentan los precios? ¿Por qué en Chile no aumentan los precios? Entonces es mala la teoría, ¿no? La inflación es un producto de varias cosas, pero hay dos que son claves. Grandes desequilibrios en las cuentas, ¿no? Y ausencia de valor exportable que solucione el problema de la restricción de divisas, que es algo histórico que tiene la Argentina. Nosotros tenemos que duplicar la producción de lo que exportamos y necesitamos una estrategia para que eso se haga sin afectar el bolsillo popular, es decir, que no le trasladen a precio como siempre lo exportable. Pero eso es un problema de estrategia nacional, digamos, de alto nivel, ¿no? Al argentino. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría que me expliques por qué razón se elige a Massa, más allá de que dijiste que había temas internacionales y un pacto con Cristina, cuando fue el peor ministro de Economía, como acabas de marcar. ¿Por qué él, frente a un Milei, que también es medio una creación del kirchnerismo, ¿no? Para resolver. Pero ¿cuál es el juego ese? ¿Por qué lo ponen a un tipo que tiene las peores credenciales o lo peor que le va? ¿No es cierto? Pareciera como que quisieran, ¿no?, ceder en parte, como vienen con Macri, ¿no? Uno y otro. Bueno, esto parece que se repitiera. Ahora quiero que me lo comente después de este pequeño corte. Volvemos enseguida con el doctor Pablo Ansaldi sobre este tema, cómo viene la Argentina del futuro. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero.
Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el doctor Pablo Ansaldi. Y había quedado Pablo en el bloque anterior, el tema de, ¿no? ¿Por qué Massa, frente a Milei, la creación de Milei? Es decir, ya pasó mucha agua debajo del puente, pero bueno, uno sigue pensando de por qué utilizaron al peor, ¿no es cierto?, ministro, peor gestión, peor negociador, peor todo. También aclaremos que el Ministerio de Economía lo manejaba Rubinstein, hermano del que fue ministro de Salud, que nos encerró a todos también en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué razón utilizan a este personaje más allá de la promesa a Cristina, sabiendo que es el peor personaje para poner como candidato? Porque no tenía otro, básicamente, porque intentó Manes jugar... y todos estos... No, pero que eran no más... medían, y Manes era una candidatura alucinógena, digamos, que no se sabía bien si estaba Juntos por el Cambio, él quería ser candidato radical. Después estaba el ministro del Interior, perdón, tengo una laguna en cuanto al nombre, pero no medía nada, Guado de Pedro, no medía nada, y ninguno de ellos medía nada, máximo 0 medida, el único que podía llegar algo era Kicillof. El problema de fondo es preguntarse también por qué los candidatos del kirchnerismo y Cristina misma no mide como para ser competitiva electoralmente, ¿no? Y no mide porque no tienen programa desde hace 14 años, desde el 2011, 2012 diría yo. 11 años, 12 años. No tienen programa, no tienen hoja de ruta. Entonces están sujetos, por eso, están sujetos a estas cosas, a decir que no, que sí, que no, que el problema es el fondo. Ojo, la economía se estancó cuando el fondo no marcaba la cosa, porque cuando estaba Kicillof de ministro de Economía, el fondo no tenía injerencia. Y así todo, la economía se le estancó al kirchnerismo. Entonces, ojo, el fondo es bien jodido, pero hay que ser justo. No justo con el fondo, no me interesa. Hay que decir la verdad a los efectos de clarificar los problemas. La economía se le estanca a Kicillof cuando el Fondo Monetario Internacional no tenía injerencia. Entonces, el candidato ligado a Estados Unidos, como se dice aquí medio metafóricamente, ¿no?, a la embajada, porque los intereses trascienden, digamos, un edificio, era Massa. Estoy bastante impactado de la muy buena elección que hizo Massa dentro de la derrota, porque es inaudito que un ministro de Economía tan fracasado llegue a tener el 44% de los votos. Sí, pero eso está en la lógica del comodín político, ¿no?, del acomodaticio y demás. Pero claro, evidentemente también chocó contra un Milei con una serie de propuestas muy... hoy se dice esta palabra distópica, me la explicaba un amigo hace un tiempo, elogio de Margaret Thatcher, dolarización, privatizaciones, venta de órganos, una cosa, digamos, que muy extraña, ¿no?, que solamente, insisto, pudo prender en la desarticulación moral y espiritual en la que está la Argentina. ¿Gracias a quién? Gracias a la tarea que hicieron estos señores en los últimos años, ¿no? Es decir, estoy sumando al kirchnerismo y sumando al macrismo. En el tema obviamente sabemos que Milei acaba de estar en Estados Unidos, Así es. Fue a visitar la tumba del rabino Lubavitch, ¿no es cierto? Él está muy inclinado hacia esa secta judía, y es un país católico, ¿no? Nosotros hemos visto, hay una foto en la cual jura como diputado con Victoria Villarroel y lo jura arriba de una Biblia, ¿no? Y ahora probablemente lo haga arriba de la Torá, es muy probable. Bueno, la Biblia está, ¿no? Sorprendería en esto, pero más allá de todo, lo que quiero decir es, ¿cómo impacta en un país católico, ¿no es cierto?, un presidente judío en ese sentido? Y, por supuesto, lo que implica, ¿no?, que Buenos Aires, Argentina, tiene la tercera población más numerosa en términos de judíos, después de Israel, Nueva York, ¿no es cierto?, Estados Unidos, nosotros. ¿En qué puede incidir? ¿Se puede ver con buenos ojos? ¿Hay algo que pueda incidir políticamente que contraríe o espiritualmente contraríe el espíritu argentino? Hay dos dimensiones de esto.
Menem fue musulmán y fue presidente de Argentina y era musulmán, está sepultado, y todo el mundo lo sabía, digamos, ¿no? Aunque él se hizo pasar por católico. Un poco, ¿no? Bueno, por eso el 94 era levantar... Bueno, ¿no es cierto? la otra, lo que te iba a decir, obligación la de ser Constitución Nacional Argentina no exige ya que el presidente de la Nación pertenezca al culto católico apostólico romano. Y el problema sobre el que sí quiero llamar poderosamente la atención es que el posible y seguro alineamiento de Argentina con el Estado de Israel en la guerra que está teniendo actualmente y en el conflicto en general de Medio Oriente, guerra, ¿no? va, bueno, yo la palabra conflicto la veo demasiado aséptica, ¿no? Pero está bien, pero en las sucesivas guerras que ha tenido y que tiene y que seguirá teniendo en un problema virtualmente irresoluble, solamente podría resolverse en caso de la restauración del poder europeo, lo cual es imposible, por lo menos en el transcurso de nuestras vidas. Meter a la Argentina en eso nos va a traer grandes problemas. Vamos a entrar en la órbita posible de los atentados de los distintos grupos terroristas. Va a ser muy, muy peligroso, muy irresponsable. Apelo a que la Argentina siga siendo una voz de paz y de negociación pacífica y salida pacífica de los conflictos y que no compre como Estado argentino, más allá de lo que opinen los particulares y los grupos, etcétera, que no compre conflictos de esta magnitud, porque nos van a costar muy caro en sangre argentina. Y eso, mi único compromiso es el pueblo argentino y la República y la patria argentina. Punto. Lo demás me tiene... sin cuidado. Sí, digamos, Relativo en la cuidado. medida en que contribuye al desarrollo de la política nacional, sirve, en la medida en que la bloquea, no sirve. Pero está muy lanzado hacia eso. Y eso puede ser peligroso, muy peligroso. Sobre todo porque Argentina además tiene una comunidad judía argentina muy grande, que es un blanco perfecto para cualquier cosa de este tipo. Muy, muy grande y muy fuerte, ¿no es cierto? Muy fuerte económicamente, muy enlazado en los negocios. Mira, al señor al que mi padre le compra hace muchos años camisas, le decía, mi padre era del PC, yo soy comerciante, mi hijo es religioso. Ahí hay una tendencia, digamos, que es mundial a cómo se han ido, digamos, el factor religioso ha ido cobrando nuevamente cuerpo. Y el factor religioso, Occidente, Europa en su momento, Argentina también, logró algo muy correcto, que es ponerlo en un paréntesis en relación a la discusión política. Cuando vos mezclás lo religioso y lo político, como lo mezclan los musulmanes o como lo mezclan los grupos israelíes fanáticos y demás, o los grupos también católicos fanáticos, cuando mezclás lo religioso y lo político, cuando no distinguís, como decía Santo Tomás, el orden categorial del orden trascendental, marchamos a generar grandes problemas y conflictos sin solución. Entonces, el político debe garantizar el bien común, es decir, la convivencia pacífica de todos los sectores de una comunidad. ¿Cómo ves en este aspecto? Bueno, recién hablaba de política exterior, particularmente el tema, su inclinación, ¿no?, de Milei sobre el tema del Estado de Israel, pero también en la política de él ya bastante insistente sobre el tema de inclinarnos hacia una relación de convivencia, espero que no sea carnal, como lo planteaba el Menemato, o el gobierno de Menem, con los Estados Unidos, seguramente con Inglaterra, ¿no es cierto? En ese aspecto ya vemos que la futura ministra de Relaciones Exteriores estuvo en el cumpleaños, ¿no es cierto?, que es la fecha de independencia, llamémoslo como lo llamarían en los países comunes. Bueno, es el cumpleaños del rey, es la fecha, llamémoslo, importante para los británicos, para los ingleses, y bueno, que estuvo en la embajada inglesa, y bueno,
tal vez no como canciller todavía, pero bueno, ya fue es invitada, ya tiene fue una responsabilidad muy grande. ya está sí. jugando sus cartas. Sí. ¿Cuál es la postura que ves? Tanto inclinarse para eso, tenemos el problema de las Islas Malvinas, tenemos el tema de Israel, que también es un Estado, como bien decía Raúl Padrón, no reconoció, ¿no es cierto?, a la Argentina en su soberanía sobre las Malvinas, a la vez también está explotando el mar argentino, ¿no?, con la aprobación de los ingleses, en fin. ¿Cómo ves esa política exterior? Bueno, yo lo que veo es una política ultra alineada a Estados Unidos y a Inglaterra, a Gran Bretaña. Es decir, Estados Unidos está perdiendo hegemonía, digamos, a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Qué beneficios tenemos? ¿No? Bueno, lo que tiene Estados Unidos sobre Argentina es el acreedor, digamos, o es una voz muy poderosa en el Fondo Monetario Internacional, eso sin duda. Pero si uno mira el mundo, China claramente es la principal potencia comercial en América del Sur, en el África, en Asia, en todos lados. En Europa Occidental sería Alemania, ¿no? Estados Unidos se ha ido reconcentrando en la América del Norte y llega hasta Colombia, Ecuador, su influencia económica. Los aliados, socios comerciales principales de Argentina son Brasil, intrazona, y China, extrazona. Por lo tanto, Argentina tendría que estar jugada como está, y eso me parece correcto, en el club de los BRICS. Esto, sin embargo, es, a mi criterio, una maniobra objetivamente coincidente con los intereses británicos. Hay una concentración de Estados Unidos en el conflicto Rusia-Ucrania. Rusia está ganando la guerra hace mucho tiempo, que esa guerra, creo yo, está ganada por Rusia, aunque sigan las operaciones. Hay un conflicto tremendo en Israel y Palestina, ¿verdad? Y hay un conflicto en puerta entre China y Taiwán, que es muy, muy peligroso. Eso marca el retorno de los británicos en América del Sur, lo hacen a través de Uruguay, Uruguay prácticamente reconoce la soberanía inglesa en Malvinas, que es una usurpación, lo hace en la práctica, ¿no? Hay una rendición del poder nacional frente a un ocupante como es el inglés, y creo yo que la presidencia Milei ya tiene este signo en gran medida. Hay muchos símbolos como su admiración a Margaret Thatcher, etc. Sí, ¿no? todo lo que manifestó que irrita de alguna manera, ¿no? Todo. Debe gustar a los liberales, pero bueno. Bueno, evidentemente le gusta por lo menos al 58% de la población, o no le hace el suficiente ruido, ¿no? Tampoco tenían nada interesante enfrente, es decir, Massa no era una figura interesante. Entonces, esto de optar entre morir de una puñalada o morir ahorcado, bueno, son dos formas de morir finalmente, asesinado me refiero, no ¿Cuál es la natural, ¿cuál ¿no? Uno cree que es la menos dolorosa? No sé cuál es la menos dolorosa, pero Milei claramente va a tener una presidencia pro-británica, marca el retorno de la política británica en el Río de la Plata, con mucha fuerza, algo que no es ninguna novedad para los que, como vos, hemos estudiado la historia argentina. Bueno, estamos viendo en eso, sin duda, digo por esa inclinación, es decir, todo el esfuerzo del BRIC. Ahora, Milei plantea que el tema BRICS, ¿no es cierto?, es un tema que, bueno, él no, por supuesto lo decía en campaña, ¿no? Lo que se dice en campaña no es lo que es en la realidad cuando uno esté con los pies en el barro, ¿no? Que eso es un tema de trabajos privados, ¿no? Que el Estado no tiene que ver. ¿Qué incidencia tiene un BRICS Estado y un BRICS privado? El Estado es el que autoriza, abre las grandes corrientes de exportaciones. Quiero creer, ¿Da beneficios? No, beneficios no, hay inclinaciones diplomáticas, asociaciones, trabajos de las embajadas, decisiones estratégicas,
por atraer determinado tipo de inversiones o tratar de generar una corriente de negocios con uno y no con otro. Fue Perón, Helvar quienes abrieron el campo socialista, luego el proceso militar siguió con esa línea, no lo abandonó. Y además los BRICS son un club de poder también de los estados, por supuesto. Lo de Milei, esas declaraciones de que no iba a relacionarse con Lula y con Xi Jinping porque son comunistas y corruptos, quiero creer que es algo que dijo en la campaña y que hoy, como presidente electo, ya no sostiene. Porque decir eso es una brutalidad. El grueso de las exportaciones argentinas va hacia esos destinos. Brasil, con el cual nos une la frontera, dicho sea de paso, y China. Inclusive Irán. Con Irán no tengo claro cuánto se está exportando hoy a Irán. En términos de tecnología nuclear, etcétera. Muy probable, es probable. En los años 80 sí, me parece que no es excesivamente significativo, ¿no? Rusia sí, hay una buena relación, digamos, más o menos estancada por la guerra, ¿no? Pero luego, por supuesto, el África, India, Sudáfrica, son países importantísimos. En ese sentido, él va a jugar la geopolítica británica. ¿Cómo lo ves en la política de relaciones con los países hermanos? Es decir, tenemos el problema con el socialismo en muchos de los países, ¿no? Brasil, Chile, en fin. Bolivia, Venezuela, etcétera, procesos distintos, Colombia. Digamos. Yo creo que Lula es un representante de un bloque encabezado por la burguesía brasileña, por más que se vista con una camisa roja. 300.000 millones de dólares fue la balanza comercial en favor de Brasil. Favorable, claro. Y Lula no es un comunista ni un socialista. En todo caso es un jefe de Estado brasileño que sigue una línea más o menos permanente. Boric es un presidente devaluado, ¿no? En Chile, no ha cambiado nada sustantivo en Chile. En términos generales veo, estamos terminando, digamos, un proceso electoral recién terminado, todavía no asumió. Cuando asume vamos a ver si va a pensar en términos de Estado o si va a pensar en términos ideológicos. Y sus amigos van a ser Vox, Trump, el Likud, Meloni. Y 4 más. Meloni, claro, Orbán. Y todo un grupete, que todo distinto por otro lado, porque quiero recordar... Entre paréntesis, como una nueva derecha, ¿no? Sí, pero es toda distinta, digamos, porque Bolsonaro es una cosa. Trump dice American First. Él lo que hizo es encabezar una línea tendiente a la recuperación de las inversiones estadounidenses hacia América, dentro del espacio de América del Norte, porque también, es decir, no es nada anarcoliberal en ese sentido. Orbán es muy fuerte en los valores, digamos así, conservadores de Hungría. Milei no tiene esa visión, creo yo. En cada caso es bien distinto, ¿no? El Likud es un partido, bueno, de la movilización nacional total en Israel, lo opuesto a lo que es Milei como anarco. Ojalá se tomase algo de eso para poner en marcha a la nación argentina, ¿no? Hay coincidencias en qué, hay coincidencias en una geopolítica, pero no hay tantas analogías. Cuando dicen los bobos de la progresía, que es una forma de anulación mental, ganó la ultraderecha, bueno, están confundiendo los tantos. Milei es anarquista. Incluso él plantea como la casta a los empleados del Estado, no a Macri y sus negocios en el Estado, en el Correo Argentino, etcétera, sino a los empleados del Estado. Los empleados del Estado no son una casta. Los enfermeros no son una casta, los maestros no son una casta, los administrativos no son una casta. Habrá ñoquis, bueno, todo eso, por supuesto. Pero él está haciendo está introduciendo esa falsa dialéctica entre el empleado del Estado y
el particular, ¿no? El que trabaja como cuentapropista o es empleado en el sector privado. Está pasando gato por liebre, ¿no? Ya lo hizo, porque el gato, Macri, avanzó sobre el león. Sí, veremos. que parece más un gato ahora. Veremos. Para ir cerrando la política exterior que creo, Sí. muchos comparan y dicen, bueno, Milei puede ser una especie de Zelensky, ¿no es cierto?, argentino. ¿Vos cómo lo ves a eso? Zelensky está en otro contexto bien difícil, ¿no? Él se puso al frente de la ofensiva ideológica y geoestratégica de la OTAN contra Rusia, tuvo muchas advertencias de Rusia desoídas. Quiero aclarar que la población ucraniana tiene un 40% que es rusófono, prorruso, que votó históricamente partidos rusos, que perteneció históricamente a ese espacio espiritual ruso. Zelensky empezó una limpieza étnica contra ellos, fogoneado irresponsablemente por los bobos de la OTAN, por los bobos que dirigen Europa, lo digo con pena, no lo digo con alegría. Por supuesto, fogoneado por los británicos, que enviaron sus naves en su momento al Mar Negro, por los estadounidenses, en este caso no por Trump, hay que decirlo. Y luego, bueno, encabeza políticamente una guerra que está perdida desde hace mucho tiempo. No veo el mismo escenario, sí veo el mismo nivel de compromiso, que en el caso de Milei, con los Estados Unidos y con Gran Bretaña. Compromiso ideológico, actitudinal. Todavía no asumió, ¿no? Pero uno está viendo sus primeros pasos. O sea, no es que viajó... Lo que va manifestando. No es que viajó a Brasil y dijo, más allá de las ideologías, vamos a unir a América. Por ejemplo, otra cabecera de playa británica es Uruguay. Y el gobierno de Uruguay, concretamente, recién lo estábamos hablando, dijeron, no, nosotros vamos a hacer acuerdo de libre comercio con China directo. Y los chinos les mandaron a decir, nosotros vamos a negociar con el Mercosur, es decir, con Brasil y Argentina, básicamente, y en la medida en que Uruguay, bueno, participa. Pero de ningún modo iban a romper ese espacio, ¿no? Pero hay muchos sectores que lo quieren romper, como el señor José Luis Manzano, un político que es dueño de un grupo económico, porque la política da mucha plata en la Argentina, sobre todo para los ladrones. Bueno, por eso hablaba de estos grupos. Que es el que sostuvo a Massa, ¿no? El candidato de Unión por la Patria, Unión por la Plata, ¿no? Sin duda. Con relación volviendo al tema local, ¿no? Milei plantea una batería de medidas, por supuesto que son medidas de reestructuración, llamémoslo gubernamental, menos ministerios, etcétera, pero que hay una gran proporción, ¿no es cierto?, de acomodo, de muchos ñoquis, mucha empleado, mucho todo. Hay un pequeño tema de Animales Sueltos, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Fantino, donde plantea, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, ¿no? Si uno ve el tema de la estructura, el Ministerio de Cultura es para tirarse los pelos, ¿no? La cantidad de direcciones y acciones que parece que, ¿no?, se entrelazaran unas con otras que no conlleva. Y supongo que el Ministerio de Mujer, otro de los ministerios con mayor presupuesto, es brutal, y tantos otros. Bueno, hay una reforma de ministerios, no cabe la menor duda, como va a haber una reforma en muchos lados. ¿Cómo ves, digamos, la reacción? Si hay reacción, no hay reacción, van a quedarse más tranquilos, va a haber algo. ¿Qué es lo que vos percibís que puede ocurrir en estas nuevas medidas? Llamémoslo de esto, ojalá que siga con los LELIC y sea también con todos los ñoquis financistas, que son los que se llenan de plata. Claro, también, ¿no? Mira, las medidas en cuanto a reforma del Estado son todas especulativas, no las conozco en rigor, más allá de los anuncios. No tengo claro que un personaje como Milei, lo digo incluso... respetuosamente. Sí, tratando de ser objetivo, quiera reinstaurar algo de la tradición nacional argentina, iberoamericana, popular. Creo que no, creo que él es un nihilista.
en el fondo, como el kirchnerismo es un nihilismo. El nihilismo consiste sobre todo en decir cosas que no significan nada, en hablar sin significado. Entonces se produce un anonadamiento, diría Heidegger, ¿no? Es decir, una pérdida de consistencia ontológica. Entonces llenan Plaza de Mayo para hablar pavadas. Entonces quieren comparar esa Plaza de Mayo con las plazas de Mayo de Perón. No tiene nada que ver. La otra tenía una consistencia ontológica, histórica, aunque hubiera menos gente, incluso más, da lo mismo. Esto no tiene nada. Entonces no tengo claro qué es lo que va a ser. Sí está anunciado un ajuste estructural muy grande. Ese ajuste va a ser sobre el lomo de los sectores populares argentinos, porque va a significar, creo yo, un aumento de tarifas, un aumento en el transporte colectivo. Bueno, todavía no lo sé, pero va a explotar por el lado del transporte, por ejemplo, va a explotar por el lado de las privatizaciones, va a generar una ola resistente. Ahora, esa ola resistente primera, ¿estará en condiciones de frenarlo, de no frenarlo? No lo sé. Lo que es una demagogia barata es suponer que bajando el gasto político se arreglan los problemas en la Argentina. Eso no hay cálculo económico que lo haya mostrado ni demostrado. Con esto no estoy diciendo que la corrupción no hace daño, sí hace daño, pero desde el punto de vista de la escala de lo que es el funcionamiento de las fuerzas productivas de un país, ¿no? Es lo que se puede ajustar ahí es minúsculo, cerrar algunas, qué sé yo, secretarías, direcciones y demás, es minúsculo, ¿no? Entonces él está proponiendo una cosa muy grande, una especie de mega Rodrigazo, y la solución con las LELIC en manos de Caputo no va a ser una solución que contemple los intereses nacionales argentinos, más bien va a contemplar la entrega del patrimonio nacional. Pienso en YPF, pienso en Vaca Muerta. De todos modos estamos hablando en parte en el aire, pero uno ya ve a los personajes y ve a las actitudes también, ¿no? Y con relación a la Agenda 2030, sabemos que Villarruel ha negado, él ha dicho muchas veces que no está alineado con la Agenda 2030, pero él es un chico de Davos, ¿no? Y en la medida en que él se alinea a Estados Unidos ya está, digamos, ¿no? Su primer viaje incluso estuvo con Bill Clinton. Sí. Bueno. Para estar con Bill Clinton hay que pagar. Partamos de la base, pero él es presidente, ¿pagará él? No lo sé. Todavía no es presidente, tiene que pagar. Pero es presidente electo. Larreta creo que pagó $50.000. $50.000. Sí. Todos pagan $50.000. Y este debe haber pagado también. Más allá de que entrar Clinton, en el... Convengamos que es mufa Bill Clinton, da mala entrar suerte. con la fundación Bill Clinton, es decir, por eso, de lleno en la Agenda 2030. ¿Vos creés que tiene convicciones tan sólidas y fundamentadas? Para oponerte a eso tenés que tener una exploración de la cultura nacional y una identificación con la historia del pueblo argentino. Y yo creo que él no la tiene en absoluto. Creo que es un clavel del aire en ese sentido. No sabe nada de historia. No, pero además no está identificado con eso. Es un clavel del aire, un tipo así, atajó en Chacarita, ¿no? Esas cosas. ¿Eso supone una condición religiosa? No. Que tienden a la economía y no la... No tiene una... No está identificado con la patria. Para él la patria es una construcción nominal. No es un patrimonio espiritual y geográfico que nosotros heredamos de las generaciones que nos preceden y que debemos entregar intacto o aumentado, en el caso de la parte ocupada por el enemigo inglés, hacia las generaciones que vendrán. Para él la patria es una palabra, lo que importa es el mercado. Ellos tienen una filosofía muy radicalizada en ese sentido, ¿no? Una ideología, es decir, una falsa conciencia. Bueno, pero como brega tanto por la libertad, el día que se coarte la libertad por la moneda digital, por el control de la cámara, es decir, por las antenas 5G y tanta cosa, habrá que ver. Creo que ahí prendió su discurso, creo que prendió su discurso por la cuarentena que encerró a la gente durante tanto tiempo. Creo que ahí es que engancha la palabra libertad, porque se vivía una tiranía de los valores, como dice Schmitt, repito un poco lo que dije antes, en el sentido de cuidate, cuida al otro, no te movás, quédate en casa.
mientras la destrucción de la economía argentina, de las estructuras psicológicas, más allá del COVID, estoy hablando, ese manejo obsesivo que hubo fue demencial. Y entonces ahí la palabra libertad cobró una vigencia, que básicamente es la libertad de circular. Y también hay otra cosa que me interesa decir. En la medida en que fracasó la política económica kirchnerista desde hace muchos años, que no hay programa económico, la gente ha quedado, nuestra gente más humilde, en gran medida prisionera o se ha recostado en ayudas sociales que tienen su contrapartida en una cierta obediencia política y religiosa también, la que se han prendido algunos. Esa gente quiere salir de eso, necesita trabajo digno, pero el camino de Milei creo que no viene por ese lado. Es más, si él abre las importaciones, como dijo, en 2 años, no queda industria en la Argentina. Y le aviso a los cordobeses que la industria automotriz Córdoba tiene entre 1/4 y 1/3 de la productividad que tiene la industria automotriz en Estados Unidos. Va a ser una de las provincias más castigadas en ese sentido. Es puro ensamble. Y ni hablemos Tierra del Fuego, ¿no? Es puro ensamble, no producen. Te agradezco muchísimo, el agradecido Pablo, gracias por haber venido aquí, gracias por dar tu opinión en esto, era muy importante para nuestro público y bueno, espero que nos juntemos nuevamente y ya tratar la clon, ¿no? Con todo gusto, sí, a tratar, a pegarle duro y parejo en la medida de lo posible. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto, el argentino generalmente, quiero terminar muy brevemente en esto, ¿no? Que tenemos la tendencia a ver que las reformas tengan que ser, cuando son rebombantes de alguna manera, vamos a cortar, ¿no es cierto?, qué sé yo, el combustible para el auto, vamos a sacar los choferes, o vamos a hacer esas digamos, ventajas que tiene el funcionario público, qué sé yo, como si fuera un gran ahorro, ¿no? Como los grandes medios hegemónicos, mediáticos, como es el caso de Clarín, TN y todos estos, que a veces estos periodistas, pseudoperiodistas, planteaban el tema de que, por ejemplo, fulano de tal, que es funcionario del gobierno, tiene aparte un contrato, ¿no es cierto?, de, no sé, de 2.000 pesos. ¿No es cierto?, en comparación a los 20.000 que cobra de salario. Entonces todos miran ahí, qué horror, ¿no es cierto?, este tipo aparece otro contrato, o fulano gana esto y aparte gana el otro, y en realidad son chiquitajes. Si uno mira para arriba, tenemos que ver los Eskenazi, por ejemplo, cuando le regala el kirchnerismo el 24% de YPF, que es la empresa más poderosa de la Argentina, y que hacen todo un defalco en esa empresa que generó una pérdida de billones de dólares para la Argentina, no millones, billones de dólares para la Argentina, y que sumado a eso, este Eskenazi se lo vende a otro grupo y está cobrando por izquierda, ¿no es cierto?, un juicio que está yéndose a la Argentina por 16.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que le regalen a este tipo un porcentual, que serán por supuesto un testaferro de una cantidad de grupos para próximos negocios, y que encima litigue contra la Argentina y se lleve a su vez otro porcentual? Entonces uno dice, esta es la locura de la estafa de los sectores financieros, de los sectores empresariales, de esta camarilla pequeñita hebrea, que es la que se ha conformado una especie de oligarquía empresaria y financiera en la Argentina y que usufructa sobre eso en gran perjuicio sobre el pueblo argentino. Por eso nosotros vemos cómo es posible que en la Argentina haya 40%, 50% de pobreza, 10% de indigencia y estemos como estemos, y venga el gobierno y diga, no, ahora vamos a ajustar, y siempre ajusta para abajo y no ajustan para arriba. Porque bueno, arriba son los empresarios, dan empleo. No, no dan empleo. Cada vez se encierran más y son los que importan y juegan en todas estas cuestiones y timbas financieras que se llenan y se llenan los bolsillos de millones de dólares. Y es la mayor pérdida de la Argentina, especialmente con las negociaciones de la deuda, etcétera, que se llevan abultadas comisiones todos los que entran en eso. Entonces, esa es la estafa del Estado. No están en el empleo público, que también está en una gran pérdida. Pero la gran pérdida viene de allá, que es la que no produce nada, que lo único que hace es esquilmar, ¿no
¿no es cierto? Cuando vemos Tratado de Versalles en Europa con Alemania, que se genera una gran pobreza, desabastecimiento, pobreza, inflación, prostitución, pornografía, etcétera, etcétera, que se ha vivido en Berlín. Bueno, en la Argentina estamos pasando lo mismo. Tuvimos nuestro Tratado de Versalles en los acuerdos de Londres y Madrid con Inglaterra, y ahí estuvimos sentenciados. Y de ahí empezó una política democrática que se llevó concatenada a cumplir una socialdemocracia en todo aspecto político y económico de la Argentina, que llevó a una gran pobreza que es la que vivimos hoy. Entonces, no miremos el ojo en el chiquitaje, veamos en los grandes emporios, que eso sí, son los que sentencian a la Argentina y el posible crecimiento y esa Argentina potencia que realmente deseamos todos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele1. Toda la verdad primero. Gracias.